21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Vamos a escuchar las preguntas, les pido, sí, para que todos podamos preguntar y hacer las intervenciones que tengan, manténganlas cortas, intervenciones de 1 minuto, ¿sí? ¿Quiénes quieren participar? Veo manos. Allá atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marta Méndez, estudio Derecho tercer semestre de la Universidad del Norte, pues esta universidad. Mi pregunta es para Viviana Borges. Bueno, el pasado 6 de marzo, una youtuber colombiana publicó un video en el cual sus seguidores le hacían preguntas. Una de sus preguntas fue, como cristiana, ella qué opinaba acerca de la comunidad LGTBI. Ella ha dicho que aunque considera, debido a su religión, que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre, tolera a las personas LGTBI. Esta respuesta generó gran polémica, grandes críticas, hasta de alguna manera podría decir que acoso y matoneo hacia la youtuber. Ella hace 3 días hizo otro video como respondiendo y defendiendo su postura. Esta situación me ha hecho como reflexionar sobre cómo podemos los religiosos y la comunidad pro LGTBI coexistir, cómo podemos tolerarnos entre nosotros, cómo podríamos ponderar nuestras ideas religiosas para que no vulneren los derechos y no resientan las sensibilidades de la comunidad LGTBI. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo puede reaccionar la comunidad LGTBI ante opiniones distintas? Gracias, Marta. Hacemos una ronda como de 4 preguntitas o 5 y luego otra de respuesta. ¿Dónde está el micrófono? Ayuda, gente. Ahora aquí por delante. Ya está prendido. Aquí adelante, mira. Sí. Hola, muy buenas tardes. Primero felicitarlos por estas intervenciones y a la profesora Mónica, me alegra otra vez verla participando en estos eventos académicos. Pero hoy quisiera realizarle una pregunta a Viviana Borges sobre su intervención. En realidad quisiera hacer 2 preguntas, pero no sé si me lo permita el espacio. Ahí le quedan como 25 segundos. Hágala. Bueno, la primera es, creo que puedo hablar por todos los estudiantes de Derecho de la Universidad del Norte al decir que el derecho penal tiene que ser la última ratio en todos los casos y que en realidad la cárcel no resocializa, sino que hace todo el efecto contrario sobre el individuo. Es decir, estoy de acuerdo o creo que estamos de acuerdo también en tu posición. Usted ha dicho que debemos acudir a mecanismos constitucionales como la tutela en caso de discriminación. La pregunta es, ¿usted considera que podemos acudir a otro mecanismo igualmente efectivo, pero diferentes a la tutela para prevenir casos de discriminación? ¿O considera por el contrario que la tutela es el mecanismo por excelencia ante estos casos de discriminación? Y la segunda pregunta puede ir dirigida para cualquiera de las chicas que hicieron las intervenciones, o las Natalias, o como sea, y es algo muy, muy breve. ¿Qué se siente dejar que se siente que por tu ideología de género o por tu escogencia, diversidad sexual, tengas que dejar muchas prerrogativas, muchos derechos que en realidad están asignados hacia ustedes? Es decir, ustedes, creo que en la intervención dijeron que nacieron hombres, luego se identificaron con otro sexo, mujer. ¿Qué se siente dejar un mínimo vital, o qué se siente en tu caso como psicóloga, dejar
ciertas oportunidades laborales o renunciar a mínimos vitales, exponer la calidad de vida por la ideología de género. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Tercera pregunta, pase ahí el micrófono para atrás. Eso. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Caneva Velázquez, soy estudiante de Derecho tercer semestre y mi pregunta está orientada hacia pues, la condición transexual. En este caso, como lo dijo, lo expuso Natalia Salas, es muy complejo al momento de realizar, o sea, al momento de acceder a un cambio de sexo a las cirugías. En este caso, mi pregunta va, si pudiéramos poner en una balanza dos factores, o sea, digamos, ponderar dos factores que impiden este tipo, o sea, realizar estas cirugías, porque ponen tanto problema para poder acceder a ellas, es la discriminación, es decir, todos los estigmas, todos los prejuicios que tienen estos profesionales, de un lado de la balanza y el otro, digamos, el factor económico, porque si bien es cierto que esto resulta ser muy costoso realizar este tipo de cirugías. Entonces, para ustedes, pues ya sea Natalia, cualquiera de los conferencistas me quiera responder, ¿qué factor influye más al momento de negar este tipo de cirugías? Si el factor económico, el presupuesto nacional, en este caso para la GPS, o todos aquellos estigmas, prejuicios que tienen, digamos, la discriminación que tienen los profesionales al momento de acceder o permitir la transformación como tal. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Rotamos ese micrófono para allá atrás en la última fila del primer bloque para distribuirlo por todo el... Ok, mi nombre es Michael, soy estudiante de Derecho y mi pregunta va dirigida para ambas Natalias. Ahora, las llamaré Natalia Derecho Empírico y Natalia Psicología. Okay. Ahora, ¿Por qué mejor no las llama Natalia Salas y Natalia Orozco, cómo se porque llama? no lo recordaba. No, ok. Sí. Ok, teniendo en cuenta por el informe hecho por Naciones Unidas en el 2015 que las mujeres ocupan o sea, voy a referirme a las mujeres y luego voy a incluir el área del LGTBI. Ahora, las mujeres ocupan el 52% del salario global, del ámbito laboral global, y los hombres el 48%. Y las mujeres solamente reciben menos de la mitad de lo que reciben los hombres. Para Natalia Salas, la pregunta va, ¿cómo cree que tendría que hacer el Estado para hacer el cambio drástico tanto para mujeres, por el hecho del machismo implícito que tenemos, y en tal sentido, cómo se haría con las orientaciones de géneros distintas a lo que la sociedad suele ver como, tristemente suele ver como normales? ¿Cómo creen usted que podría eso entrar al Estado? O sea, ¿cómo el Estado podría hacer para empezar a hacer la oportunidad laboral, a hacer la igualdad basado en el artículo 13 de nuestra Constitución? Ahora, la pregunta para Natalia Orozco es, ¿cómo crees tú que psicológicamente, o sea, ¿cuál crees tú que serían las medidas psicológicas para hacer entender a las personas que eso no te hace una persona de menos o una persona a la cual tengan que juzgarte o discriminarte por tu elección de género, sino que eres igual a nosotros, que tienes derechos iguales a nosotros y que no cuentas con menos capacidad de raciocinio en tal caso? Gracias. Hagamos entonces la ronda de primeros respuestas y comentarios, queridos conferencistas, amigas. A ver. Bueno, sobre la pregunta de el tema económico en los procesos de resignación de sexo, pues, las EPS, cuando, digamos, se les ordena realizar este tipo de procedimientos, pueden hacer recoros contra el FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantías, pues, que tiene el Estado, pues, para cubrir, digamos, contingencias de procedimientos, en este caso de salud, relativamente caros. Entonces, y finalmente, pues, la EPS hace el trámite, digamos, interno y determina, el gobierno les termina reembolsando. Y pues aquí es importante señalar que en el caso de las personas que hemos procurado cirugías de reasignación de sexo,
eso, digamos, está dentro también del ámbito de la salud y de la salud mental, como lo ha reconocido la Corte Constitucional. O sea, estos procedimientos para las personas que así los hemos considerado, digamos, hacen parte de nuestra posibilidad de acceder a salud y de tener un reconocimiento en salud, pues, que debe estar amparado también, pues, por el Estado, más allá de todo el debate que se puede dar sobre el modelo de salud en Colombia, ¿no? ¿Qué se siente dejar los privilegios? Era otra pregunta, pues así la sinteticé. Justamente eso es lo que nos da, o en mi caso, pues yo creo que el de mis pares nos da conciencia de clase, en un término marxista, pero o conciencia de ser trans, ¿no? Es cuando es saber que antes salíamos a la calle y no nos veíamos, no nos sentíamos en una vitrina, ¿no? Porque eso de que nadie como que repare en tu presencia, pues, salvo que salgas pues sin ropa a la calle o algo así, pero de que nadie repare en tu presencia y que cuando asumes la identidad femenina te sientas observada, ¿sí? Te sientas ultrajada, gente que cree que puede ir diciéndote cosas, o sea, ese cambio es muy brusco, es bastante intimidante también, ¿no? Porque es gente que está invadiendo tu esfera privada, o sea, porque tienen que decirte cosas. Pues para mí el piropo claramente es una forma de agresión sexual, y digamos en esos espacios cotidianos pues está muy marcado esa diferencia de los roles de género, y en ese sentido pues las personas trans somos testigos de primera mano de cómo esa diferencia, como la viven los hombres y cómo la vivimos las mujeres. Bueno, pues yo estoy contestando todas las que me llegaron, no sé si ahorita termino de contestar otra que está por aquí, más bien vamos rotando. Chicos, bueno, nuevamente buenas tardes. Nuestro compañero hacía algo, decía algo muy importante, y era referente a la ideología de género. Hay que decir que la ideología de género no existe. Entonces se parte de que es una idea errónea que la persona, cada persona cree lo que quiere creer, ¿sí me entienden? Entonces se habla más que todo de un enfoque de género que permite de que cada una de las personas se sienta pues atendida referente a yo cómo me siento como persona. En este sentido, la ideología, aquí yo creo que vamos a romper con muchas ideologías en el día de hoy, porque cada uno de ustedes va a tener una idea, un esquema mental que en el momento en el que se enfrentan a una realidad van a ir rompiendo como tal todo ese paradigma que habíamos construido anteriormente. Entonces yo pienso, así como mi compañera Natalia, de que por lo general siempre hay muchas dificultades, sí. Pero ustedes saben qué es lo rico de nosotros hoy día, estar aquí sentadas y decir, ya yo he superado ciertas situaciones, ¿cierto? Es muy gratificante y habla de la capacidad de nosotras que tenemos para sobreponernos. O sea, es algo completamente espectacular. Si a mí me hiciera la pregunta, Natalia, si tú quisieras ser mujer o hombre, yo dijera, yo quiero ser trans. Simple y sencillamente así. Me gustaría volver a ser trans, con todo lo que implica, porque implica sacrificio y todo, y eso va forjando también mi carácter como persona, y para mí eso es fundamental. La otra era, como psicóloga, cómo se trabaja desde la parte de, no discriminación, cómo nos adaptamos al medio. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del manual estadístico y diagnóstico de psicología hablan de que, una persona que no corresponde a su sexo, en este caso su identidad de género, entendiendo género por una construcción social que se hace a partir del entorno donde se mueve la persona. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto esencial, se puede decir de que hay que cumplir ciertos criterios para poder decir que una persona es trans. En este caso, una persona que puede tener síntomas de que se quiere suicidar, de que odia su cuerpo, de que se quiere cortar el pene y otras cosas así. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es de que las teorías muchas veces cuando vamos a campo no concuerdan. Muchas veces nos damos cuenta de que la teoría se queda corta cuando vivimos una realidad, y en este caso
las capacidades que en algún momento las personas consideraban de que no las tenía. Hoy día puedo atender a cualquier tipo de persona. Además, he trabajado con personas víctimas de conflicto armado que en ese entonces habían abusado de chicas trans y estaban frente a unas chicas trans para ayudarlos. O sea, es algo completamente importante para mí, para mi desarrollo, y de que absolutamente nada nos limita. Todo lo contrario, las limitaciones las tiene un poco la sociedad, que creen que por ser trans no podemos tener ningún tipo de acceso, cuando las personas nos podemos desenvolver de las diferentes maneras en que queramos. Y para eso, mírame, y todos ustedes me pueden mirar, y yo pienso de que he sido muy clara y concisa con mi discurso. Un discurso de amor, un discurso que va más allá de, bueno, listo, soy chica trans, acéptame. No, aquí construimos conocimiento. Chicos, muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de la youtuber que dijo el 6 de marzo, que hay que tolerar a las personas LGBT, la pregunta era cómo podemos los religiosos y las personas LGBT convivir. Yo creo que hay que sembrar muchos puentes y hay que como que construir esa idea de ustedes y nosotros, o ustedes y nosotras, como si fuéramos otras personas, es decir, como si las personas religiosas no fueran también gays, lesbianas, bisexuales y trans, y dos, como si las personas lesbianas, gays no fueran religiosas. Eso es como un falso dilema. Y yo creo que hay que cada vez tender a romper en que no somos ellos, entre ellos y nosotros, sino que somos los mismos. Y eso lo han demostrado muchos ejercicios en otros países donde hay más acercamiento entre los grupos LGBT y los religiosos, diciendo yo también soy religioso, o yo también tengo un hijo gay, algún pastor lo señala así. Y eso es difícil, toma tiempo, y la palabra tolerancia ha empezado a ser como súper odiosa, es decir, como tolerar es como señala esa misma barrera entre ellos y nosotros, y yo creo que por eso resulta incómoda y por eso hubo tanto rechazo a nivel de medios de comunicación, porque tolerar siempre genera como una barrera de exclusión, y la gente cada vez, las nuevas generaciones, no lo digo que vivamos en un país perfecto, pero eso genera rechazo. Creo que hubo muchos comentarios desafortunados, y frente a ella, por ejemplo, ya hablando del derecho, yo no le pondría ni una acción constitucional ni una acción penal, sino la invitaría a generar más espacios de construcción para invitarla a no solamente tolerarlo, sino convivir con nosotros. Y esa es la invitación en general para todos los religiosos, acercarse a los grupos y verá que somos las mismas. Y esto lo aprendí de reunirme como una religiosa que siempre me decía, ustedes, y yo decía, uy, ¿quién será? Porque pues yo estoy acá sola. Y entonces era como, refiriéndose a ustedes, como si yo fuera a representar a una gran comunidad. Yo le dije, bueno, yo solo me represento a mí misma, no soy religiosa, pero no creo que por no ser religiosa sea tan diferente a usted. Tengo muchos amigos que son religiosos, son gays, son lesbianas y son trans. Bueno, la segunda pregunta sobre el derecho penal y si la tutela es un mecanismo judicial. Yo creería que es, en muchos casos, es el único mecanismo judicial disponible. Por ejemplo, a nivel educativo o en muchas circunstancias ha demostrado ser el único recurso, pero también crean otras medidas preventivas. Por ejemplo, en los colegios y en las universidades deberíamos revisar cómo están nuestros reglamentos, si son lo suficientemente incluyentes, si hay un debido proceso, o qué pasa si en la clase el profesor echa un chiste machista reiteradamente, o comentarios de esa clase, cómo actuamos en la vida cotidiana. Yo creo que hay unos controles de la vida cotidiana, hay unos controles frente a la discriminación en casos graves y sensibles, donde deberíamos usar la acción constitucional, y la acción constitucional tiene algo que, como ya lo dije, es bien transformadora y también simbólicamente muy positiva, y es que busca que lo que me pasó a mí no se vuelva a repetir, y ese es el efecto simbólico de la tutela. Es decir, si a mí ya el profesor me discriminó, yo espero poner la tutela no solamente para que me repare en mis derechos, sino también para que esto no le pase a más estudiantes. Alguien preguntó sobre el trabajo de las mujeres y las mujeres trans, y yo ahí sí quiero intervenir. Sé que no me lo preguntaron a mí, pero esa diferencia también es súper odiosa. Es decir, si uno reconoce a alguien la identidad de género,
si la persona quiere que le reconozcan la identidad de género en coherencia, la reconoce como mujer y debería también de construirse ese muro entre las mujeres y las mujeres trans. Hay algunas que no les gusta, yo sí hago una invitación desde el feminismo, porque siento que a veces no pareciéramos las mismas, pero para mí es lo mismo, es decir, a mí no me define qué es ser mujer, le pregunto yo a mis estudiantes en la clase. ¿Qué es ser mujer? Y en la primera clase siempre empiezo, escriban cuáles son las cualidades de una mujer en un papel. Y tengo estudiantes muy avanzados que escriben ninguna. Pero, o sea, las mujeres no tienen ninguna cualidad especial más allá de la que tenemos cualquier ser humano. Y porque no hay una manera de ser mujer y porque no hay una cualidad de ser mujer, es decir, ser delicada, ser bondadosa, ser inteligente, ser juiciosa, cocinar bien, eso no es una cualidad de ser mujer, es una cualidad humana. Y por tanto, ¿qué tenemos las mujeres trans y las mujeres? Pues lo mismo, tenemos las mismas cualidades y hay que construir esas diferencias y pensar que si las mujeres, sin importar si tenemos vagina o pipí, porque hay otras cosas que nos hacen mujer dentro de una construcción social, merecemos los mismos derechos. Y que el Estado debería crear diferentes mecanismos para que podamos acceder al trabajo, ya que estamos accediendo a la educación, pero cuando ya vamos a conseguir trabajo es mucho más difícil. Esa sería mi intervención, como para que no sigamos con la diferencia, sino deconstruyámosla. Una pregunta que me parece muy, digamos, pertinente y que la he sintetizado en cómo cambiar la distribución del ingreso, ¿no? Desde una perspectiva de género y pues, digamos que se puede responder desde, digamos, de forma interdisciplinaria. Digamos que desde el derecho hay, digamos, un análisis, el análisis distributivo del derecho que han trabajado las profesoras Jaramillo y Alvear, y que muestra, por ejemplo, cómo programas como Familias en Acción han creado identidades, digamos, que confinan a la mujer a ese rol de, pues, de cuidado, a ese rol de llevar, de que en ella recaiga la responsabilidad de la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando así lo ordena, pues porque si cumpliendo esos parámetros es que se puede aspirar a que se reciban los ingresos que contempla el programa, pues está de alguna forma reproduciendo el orden de género, porque la mujer, pues, digamos, se ve obligada a dedicarse al cuidado, mientras que el hombre sí puede estar en el espacio público, devengando, digamos, ingresos, desempeñándose en trabajos que están monetizados, mientras que la mujer, pues, de alguna forma está en ese círculo del que de alguna forma la amarra a no recibir ingresos, pues toda vez que digamos, la economía no ha contemplado el trabajo de hogar como un trabajo, pues digamos que está dentro de los circuitos mercantiles que merecen una retribución monetaria. Entonces, pues por ese lado es algo que habría que examinar, ¿no? Cómo estos programas, pues, estatales contribuyen a reproducir identidades que confinan a las mujeres a los espacios domésticos. Y pues hablando de las estadísticas, digamos que el desempleo, por ejemplo, en las mujeres es del doble, ¿sí? Las mujeres, dicho por el Foro Económico Mundial, reciben 48% del salario que reciben los hombres por hacer el mismo trabajo en Colombia, dicho por el Foro Económico Mundial del 2016, si mal no estoy. Entonces, habría que mirar cómo esos roles de género, pues, que obligan a la mujer a que se dedique a la crianza de los hijos cuando debería ser responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, pues están condenando a la mujer a esos círculos de pobreza y de que, pues, no pueda, digamos, aspirar a una formación educativa, una formación, digamos, a un desempeño profesional en el que, pues, la mujer pueda aspirar a obtener mejores ingresos. Y bueno, yo quiero esta pregunta me parece también que se puede extrapolar a la problemática trans, y habría que mirar cómo las personas trans, pues no solamente tenemos que
solemos, digamos, somos obligadas a desenvolvernos en esos ámbitos de prostitución y peluquería, sino cómo las mujeres trans en particular no podemos aspirar a liderar, por ejemplo, las organizaciones de género, ¿no? Entonces, las mujeres trans que nos desempeñamos digamos, en estos temas de género, difícilmente podemos aspirar a liderar los espacios a los que hemos llegado, porque básicamente se nos infantiliza, y eso es una crítica que voy a hacer aunque me desenvuelva laboralmente en ese entorno. Gracias, Natalia. No sé si hay algún otro comentario acá o hacemos una segunda ronda. Ok, segunda ronda. ¿Dónde está el micrófono? Si quieres, allá atrás. Les recomiendo intervenciones muy cortitas. Gracias. Buenas tardes. La pregunta es para la profesora Mónica. La regla general es que las personas busquemos la tutela judicial efectiva de nuestros derechos. Y yo pregunto por la excepción. ¿En qué punto o en qué medida las mismas personas, también las personas LGTB, que no hay ninguna diferencia con las demás personas, o sea, todos somos personas, pueden convertirse en piedra de tropiezo o en una barrera para alcanzar el efectivo y material acceso a la justicia? Segunda pregunta. Ahora, si quieren, acá adelante. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Mejía Álvarez, estoy en tercer semestre de Derecho de la Universidad del Norte. Mi pregunta es para el señor Wilson. ¿Qué considera usted sobre el uso de la presión social para la aceptación de la comunidad LGBTI? Porque hoy en día, por ejemplo, en mi generación, los chicos religiosos y todo esto se encuentran en contextos, por ejemplo, académicos, donde la aceptación a la comunidad LGBTI es mucho mayor. Y el hecho de no estar de acuerdo con esto genera cierta segregación. Gracias, Luis Enrique. Tercera pregunta. Escoge tú a quién por ahí. Tú. Escoge el que tú quieras. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Neira. Estoy en tercer semestre de Derecho en esta universidad. Y mi pregunta es para la profesora Viviana. Teniendo en cuenta que usted dijo que los prejuicios son algo humano, ¿cómo podría el derecho eliminarlos? Muy bien. Última pregunta. Allá atrás. ¿Alguien atrás? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Pupo y estoy estudiando Derecho, estoy en tercer semestre. Y bueno, primero quiero contarles un caso que está ocurriendo en Canadá. Y segundo, de ahí se van a partir dos preguntas y quiero que Natalia Salas, Natalia Orozco y Carolina Fonseca me contesten con sus opiniones. Bueno, ¿qué sucede en Canadá? Resulta que hace un tiempo se pasó un proyecto de ley llamado Proyecto de Ley C-16 que pretendía proteger a las personas no binarias y transexuales. En este proyecto de ley existían muchas disposiciones, pero una de ellas tiene que ver con el uso de los pronombres en el trabajo. ¿Qué sucede? Que si la persona utiliza reiteradamente el pronombre incorrecto, puede quedar sin trabajo o incluso se puede iniciar una sanción penal, dependiendo del criterio del juez, en contra de esta persona. Bueno, quisiera saber si para ustedes la acción de utilizar el pronombre equivocado, ya sea accidental o adrede, una sola vez o repetidamente, constituye realmente un acto de discriminación o incluso de violencia, como han proclamado otros activistas. Y como segunda pregunta, quisiera saber si les parece ético que se utilizara el derecho como mecanismo de coerción para, por así decirlo, suprimir el pensamiento de gente como los naturalistas, que consideran que solo existen dos géneros y dos sexos, porque este es uno de los efectos colaterales. Muchos académicos quedarían sin trabajo o no podrían dar sus clases por tener la opinión incorrecta. Ustedes que han vivido esa coerción y ese efecto negativo de la presión social, quisiera saber si les parece que es la respuesta correcta. Gracias.
Gracias, Oscar. Es que Muchas ya se iba alargando. Listo, hagamos la ronda de respuestas. Profesora Mónica. Bueno, me preguntaron, digamos, sobre la dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué pasaba cuando el mismo sujeto de derechos que reclama la tutela judicial efectiva es el obstáculo para su justiciabilidad? ¿Una cosa así? Pues sí, pero en la misma línea de la primera ronda de preguntas, pues hay que romper barreras. O sea, en este tema, como digamos en todo el litigio en general, pues habrá litigantes temerarios y para eso hay sanciones para todo el mundo. O sea, una persona que igual demanda sin razón, da igual que sea perteneciente a una minoría o una mayoría, o sea, no entiendo cómo una persona defendiendo sus derechos es obstáculo para su mismo derecho. O sea, los derechos. Más bien, por ejemplo, si vemos el caso de Natalia, el obstáculo nunca fue Natalia, el obstáculo era el juez. El obstáculo está afuera. Y si de verdad, digamos, digamos, hay torpeza en el actuar procesal o judicial, pues no veo la necesidad de hacer la distinción, porque para esas conductas en general ya hay sanciones. Entonces, no creería yo que estaría bien enfocada, digamos, una pregunta que planteara que una persona al reclamar sus derechos, digamos, como que molestara o se convirtiera en obstáculo. No entiendo. No, pero no sé lo que intenté decir, tampoco es algo muy claro, pero bueno, iba más o menos en esa línea. Bueno, pues yo voy a responder de una vez la pregunta que se nos dirigió a las tres. Digamos, del tema del uso del pronombre y, digamos, este pánico, pues, porque el derecho se use, pues, contra las personas que de forma adrede, pues, no nos reconozcan por medio del pronombre, ¿no? Porque pues esencialmente el lenguaje es político y expresa un reconocimiento. Y el tema pues es bastante pues, paradójico, ¿no? Cuando una de niña, pues digamos que mostraba comportamientos que no eran arquetípicamente masculinos, la gente le trataba pues con sorna de ella, ¿no? Pero ahora que uno se asume mujer y que, digamos, se revela contra los cánones del género, pues estos personajes hacen mofa y se dirigen a mí con pronombre masculino, ¿no? Entonces, pues, digamos, esta tendencia que tienen pues los hombres blancos, heterosexuales, con todos los privilegios de creer que pueden ampararse en lo que ellos llaman libertad de expresión, pues para realmente coger como mofa algo que para nosotras es tan caro como el reconocimiento, pues me parece que debes generarles preguntas a ellos y no a nosotros. Sobre todo porque en estos temas de reconocimiento es muy cínica la forma como estas personas van volteando las reivindicaciones y entonces se apropian de nuestro discurso de la falta, digamos, de la violencia, de la que hemos sido víctimas, de esa imposibilidad de expresarnos de acuerdo pues, a nuestra expresión de género. Y ellos pues que digamos han tenido pues todos los privilegios en el sentido de que pueden escoger una carrera universitaria y pueden desempeñarse libremente en cualquier ámbito sin esperar a ver que la gente diga no, es que está ascendiendo porque se acostó con tal persona, porque eso es lo que dicen de las mujeres, ¿no? Si una mujer escala
laboralmente, la justificación es que no, es que es solamente por bonita y porque se acostó con tal persona, entonces por eso es que está subiendo, ¿no? Mientras a los hombres no son objeto de ese tipo de cuestionamientos. Entonces es bastante pues, cínica la forma como invierten el discurso pues, como para mostrarse víctimas de algo de lo que no son. Entonces yo quisiera hacer esa claridad y pues dejo la palabra a mi amiga. Bueno, con respecto a la primera pregunta, desde mi perspectiva como psicóloga, yo lo veo un poco moldable. ¿En qué sentido? Natalia hace un proceso y mi familia y mi entorno también hace un proceso de adaptabilidad a ese nuevo pronombre con el cual me van a llamar. Para mi familia, para mis compañeros no ha sido fácil, pero todo radica en la intencionalidad o el dolo con el que se hagan las cosas. En este sentido, ¿con qué sentido tú a mí me llamas man o men, hombre, como tú quieras? ¿Sí me entienden? Entonces, yo ando con muchas personas y me dicen, él, por favor, no sé qué, y después como que reaccionan. O sea, yo no puedo condenar a esa persona porque sería condenar a toda una sociedad que ha venido manejando mal los conceptos. Yo lo manejo de esa forma y por mí, o sea, cualquier persona me puede decir él o ella, el problema es suyo. Ya yo tengo mi vida resuelta. ¿En qué sentido? En que ya yo estoy clara que soy Natalia, que soy una chica. Y la gente se convence. ¿Con qué? Con mi comportamiento. Mucha gente, ponerme yo a la misma par de la otra persona y vamos a pelear y tienes que decirme esto e imponer las cosas. No, o sea, yo pienso que todo es moldeable y el ser humano también es de un poco de costumbre. Entonces yo no puedo permitir de que yo solamente viva mi proceso y que ya mañana todo el mundo me diga, Natalia, ella, la super ella. O sea, no, nada de eso. O sea, todo es un proceso y lo vamos mediando bajo estándares de respeto, porque también añado un poco el concepto de tolerancia. No es algo que a mí me guste, porque es como, yo te acepto siempre y cuando tú cumplas mis expectativas. Y créeme que yo no nací para cumplir las expectativas de nadie, incluso las de mis padres, que los amo con todo mi corazón. Entonces, básicamente esa sería mi respuesta. La otra es... No, esto no es una pregunta, sino que la profe Viviana de alguna manera había hablado de que el derecho penal no es, digamos, la herramienta como para emplearse en ese tipo de reivindicaciones, sino pues ya en escenarios muy de extremo, ¿no? Entonces pues también es como eso que era lo que yo había notado ahí, no era una pregunta. Vale, entonces bueno, educémonos más que todo en competencias ciudadanas. Listo. Chao. Gracias. Bueno, pues es tan absurdo cuando uno se monta, pues a mí me pasa a diario porque me toca de Galapa hasta la oficina tomar taxi, tomar bus. Entonces como que la demora es que yo hable y pues se note pues mi voz aguda, porque obviamente es una voz de por naturalidad de un hombre. Y pues apenas que me oyen la voz enseguida, él, o el muchacho, o el cole, o algo así. Ese tipo de pronombre que no solamente pasan en los campos laborales, sino en la vida cotidiana, en los espacios públicos. Entonces es un llamado como para que cuando ven este tipo de construcción como mujer, que yo me siento como se sienten mis compañeras, pues es lo más lógico que nos llamen como es debido. Ella, señorita, o independientemente si para ustedes no lo quieren, pues simplemente se quedan callados y pues dejan que pase la circunstancia del momento. Pero siempre es muy bueno, hago una reflexión siempre de que deben de hacer el llamado a la persona viendo cómo se vea la persona, como lo está demostrando en la construcción de identidad de género en ese momento. Yo no puedo llamar a una mujer como él, independientemente de si su orientación sexual es lesbiana o es gay. Yo lo llamo como su apariencia física lo haga notar. Bien, a la pregunta del uso de la presión social. Mire, lo interesante de las discusiones sobre diversidad sexual y género es que no son discusiones de un gueto, y por eso es muy interesante que espacios como la universidad se apropien de esta discusión, porque la gente piensa que es un asunto como del gueto de los LGBT, entonces hablemos de esa gente rara que marcha en la Plaza de la Paz el 1 de julio para que vayan. Creo que es un debate más de orden, si se quiere, democrático, porque finalmente
la reflexión que plantea hoy los temas de diversidad sexual y de género es la misma discusión que planteaba en otros órdenes las discusiones étnicas hace 40 años y las discusiones de género hace 50 años. Y es finalmente interpelar la dicotomía que tiene la sociedad y que ha heredado la democracia. La dicotomía entre quién es la minoría y quién es la mayoría, un poco parafraseando a lo que a uno le enseñan en las clases de filosofía del derecho con la figura de Hegel del amo y el esclavo. O sea, finalmente aquí no se trata entonces que, como lo han dicho algunos opositores a los derechos humanos, entonces ahora se quieren imponer los LGBT, el rayo homosexualizador, nos van a mariquear a todos y entonces nos espera, que era un poco los mensajes previos al plebiscito por la paz, nos espera el mundo de la hegemonía de los LGBT. Finalmente, la apuesta tiene que ser un poco complejizar y problematizar esa dicotomía de que no es ahora entonces que era un poco el discurso, por ejemplo, que llevaba en los debates al Congreso de la República la senadora Vivian Morales, de que era un asunto un poco de una imposición de una minoría, entre comillas, que se estaba imponiendo sobre otros que querían arrinconar como minorías. Entonces, finalmente creo que, primero, aquí hay que hacer un ejercicio que no es un asunto de segregación, es decir, no estamos buscando hoy el posicionamiento de un grupo poblacional contra otros grupos poblacionales, sino cómo empezamos a construir un escenario de reconocimiento donde las diferentes expresiones de ciudadanía podamos estar. Segundo, puntualmente, recuerden que la presión social tiene una razón de ser y es el proceso pedagógico que puede permitirle a la sociedad transitar a escenarios de mejor dignidad para los ciudadanos. Lo que pasa es que en un país tan violento como Colombia, la presión social se entiende siempre en perspectiva de violencia. Y no solamente en violencia en relación al conflicto armado, en violencia doméstica, en violencia interpersonal. Entonces también creo que nos toca entender que tras de la expresión la presión social, que por supuesto busca movilizaciones como la movilización LGBT, hay un antecedente y una consecuencia. El antecedente es la necesidad de procesos educativos, es decir, hacemos presión social, hay muchas maneras de hacer presión social, pero se hace presión social como ejercicio pedagógico cuando hay una necesidad educativa y esa necesidad educativa debe tener una consecuencia que es la transformación social. Es decir, yo no puedo hacer presión social per se, sino cuando yo tengo una estrategia de presión social con una movilización, con una acción colectiva, con un ejercicio educativo, yo tengo una razón de ser y es un ejercicio de transformación social. Y finalmente, creo, y tú lo decías en tu pregunta, ¿cómo hacemos que la presión social que en este caso hacen las agendas de diversidad sexual y de género no están generando procesos de segregación? Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en cómo entendemos nosotros que no es la reproducción de nuevas formas de exclusión, ¿sí? Y creo que la primera pregunta que hacían al principio frente a la relación de las iglesias nos da un ejemplo muy concreto. Si ustedes se acuerdan, en el plebiscito por la paz, muchos grupos que estaban promoviendo el no a la paz usaron como una de las banderas del no a la paz que si pasaba la paz iba a pasar la agenda homosexual y que eso iba a destruir a las familias. Y ese discurso caló en muchos grupos religiosos, algunos con origen o corte fundamentalista, y empezaron a construir un mensaje muy fuerte contrario a las personas LGBT. Y recuerdo que por esos días circuló un hashtag que se hizo muy popular que decía del acuerdo lo sacamos, que era una presión de grupos antiderechos, no todos religiosos, pero sí algunos que validando esa información decían la paz debe ser, o sea, llegamos a una discusión, el señor que abre el edificio Mi Portería me decía, es que la paz es con los LGBT o sin los LGBT. Y si están los LGBT no pueden estar las iglesias, como una especie de duelo a muerte, como en la imagen del amo y el esclavo de Hegel. Finalizo diciéndote que no podemos pensar que el ejercicio de presión social de cualquier grupo poblacional, no solamente del movimiento LGBT, llámese el que llame, no podrá ser pensando en que el otro es al que hay que eliminar. Porque no estamos hablando de una acción de presión social, sino de una acción de violencia. La presión social se legitima en dos factores. Primero,
no me abro un espacio en la sociedad para eliminar al otro, sino me abro un espacio en la sociedad para integrarme al otro, para hacer un proceso integrador del otro. Aquí el proceso no es que desaparezcan las religiones ni los grupos religiosos, aquí el tema es que construyamos un país donde podamos vivir con nuestra expresión religiosa, con nuestra orientación sexual, con nuestra identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, aquí no se trata de quién pone la hegemonía, quién está sobre quién, sino cómo entendemos que el ejercicio de la presión social, sea el que sea, es un ejercicio que simplemente busca legitimar una ciudadanía plena. Uno esperaría que avancemos en reconocimiento de ciudadanía, hacemos marchas, hacemos movilizaciones, precisamente porque Barranquilla, por ejemplo, necesita mensajes que envíen una información directa, pedagógica, de que esta ciudad tiene que abrirse a espacios de mayor integración. El día que Barranquilla, que el Caribe, que el país tenga un reconocimiento pleno de derechos a las personas LGBT, seguramente bajarán los mecanismos de presión. Y creo yo, con lo que decía Natalia, y con eso finalizo, que eso es inclusive lo que nos ayuda a mudarnos del término de la tolerancia, que si bien algunos teóricos de la sociología lo están tratando de rescatar, finalmente en la vida coloquial, la tolerancia, y Viviana lo señalaba muy bien, es un ejercicio como de aguante. Y eso es muy común aquí en el Caribe. Entonces vamos a aguantarlos porque es políticamente correcto. Aquí el reto no es aguantar a nadie, porque cuando tú aguantas estás a punto de reventar y se te revienta el botón, como cuando comes mucho y se te revienta el botón. Entonces aquí el asunto tiene que ser más bien generar espacios de reconocimiento, y ahí vuelvo a apelar a Hegel. Y es el asunto de que aquí no es quién muere primero, el amo o el esclavo, porque siempre el esclavo querrá ser amo y el amo no querrá ser esclavo. Aquí el asunto es finalmente cómo logramos construir una ciudadanía de iguales, donde la diversidad sea riqueza ciudadana y no sea motivo de discriminación. Y creo que por todos esos argumentos es válida la presión social, pero creo que inclusive el proceso de paz nos está permitiendo pensar en una presión social más pedagógica, más integradora, porque lastimosamente todos esos años de conflicto armado traducían presión social igual a revuelta. Y finalmente hay prácticas de presión social muy sutiles con efectos transformadores. Bueno, a mí me hicieron la pregunta cómo el derecho puede trabajar para eliminar prejuicios. Y ahí sí voy a irme como un poco más atrás. El derecho y la medicina son dos ramas controladoras de la sexualidad, digamos, históricamente. El derecho se ha dedicado a controlar, al igual que la medicina, controla la sexualidad en muchos aspectos. Entonces pensemos 70 años atrás. Primero, controlaba, era un delito ser homosexual. Penalizaba la sexualidad entre hombres, penalizaba las relaciones sexuales entre personas privadas de la libertad, penalizaba la masturbación de las personas privadas de la libertad, penalizaba, no permitía visita íntima, solo hace un par de años, a personas privadas de la libertad, no permitía acceder al contrato de matrimonio ni a otros beneficios. Entonces, si uno piensa como cómo se ha empeñado el derecho en controlar la sexualidad de todas las personas y en especial también de las mujeres, uno puede decir cuando uno cambia ese control, cambia el prejuicio. Y por eso las sociedades donde el contrato de matrimonio, que es un ejemplo sencillo, está permitido, el mensaje es súper positivo. Si uno permite que dos personas que desean casarse sin importar el sexo, sin importar el género, se unen en matrimonio, está como lo dicen las campañas de matrimonio, gana el amor finalmente, porque el mensaje no es simplemente el contrato de matrimonio, bueno, está bien si ese fuera, el mensaje es más general, son iguales tanto que pueden acceder a los mismos derechos. Por eso el matrimonio es tan potente. Yo no es que sea muy amante del matrimonio, ni siquiera quiero casarme, pero creo que simbólicamente es súper importante para la mayoría de sociedades en el mundo, una sociedad que regula el matrimonio para todas las parejas, es una sociedad mucho más democrática. Y otra cosa que creo que es muy importante de pensar el derecho es que el derecho es súper binario, y ahí voy con la pregunta de Canadá, que no me la preguntaron a mí, pero sí quería como decir algo, y es que yo sí soy un poco más radical. Yo sí creo que hay que castigar, no con pena privativa de la libertad, pero sí hay que recordarle como una sanción administrativa, como una sanción pedagógica, que los servidores públicos y algunas personas que ostentan cargos públicos no pueden seguir
tiene que corregir su lenguaje. Es decir, yo diría que en un hospital, un médico que sabe que yo tengo una identidad de género y que me identifico como Viviana, como Marcela, y me dice él, está incurriendo en una sanción. Y yo creo que eso sí transforma. Porque si no, nunca lo vamos a cambiar. Es decir, yo no lo voy a sancionar a la señora que me sube en el bus y me dice él, yo digo, bueno, listo, pero que me lo diga mi profesor, que me lo diga mi médico, que me lo diga el alcalde, que me lo diga la policía. Yo creo que eso no, yo especialmente, si estuviera en mis manos, no lo permitiría, y no con sanciones de cárcel, pero sí con sanciones de transformación, porque el derecho mismo se ha encargado de regular y castigar la sexualidad, y yo creo que esta es una era donde las personas quieren lo contrario, pero lo contrario no significa que nos castiguen para echarnos a la cárcel como lo hicieron hace 100 años o hace 70 años, sino para transformar pedagógicamente. Y hay algunas personas que no se lo podemos aceptar, y eso tiene como una ola. Si ya el profesor te respeta, el médico te respeta, el alcalde te respeta, el policía te respeta, seguramente la sociedad en general va a empezar a cambiar. Muchas gracias a todos. Ya tenemos las 5:31 y tenemos el salón hasta las 5:30, entonces esas fueron las dos rondas de preguntas posibles. Quiero sí agradecerles porque creo que en esa línea de pensarnos en hacer ciudadanía mejor y construir y entendernos, tener un aula llena hasta el final, durante 3 horas de evento, es una señal de que tal vez estamos haciendo algo bien en Barranquilla. Entonces, gracias y que sigan disfrutando de la Cátedra Europa. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.